¿Puede una franja de tierra de apenas 65 kilómetros desencadenar una guerra entre Rusia y la OTAN? A simple vista, parece una carretera cualquiera entre Polonia y Lituania, pero los estrategas militares consideran uno de los lugares más peligrosos del planeta. Si esta estrecha franja de tierra cayera bajo control enemigo, millones de personas podrían quedar aisladas del resto de Europa, y el equilibrio de poder en el continente podría cambiar para siempre. Bienvenidos al corredor de Suwalki, el punto donde las ambiciones de Rusia y la seguridad de la OTAN chocan directamente. El corredor de Suwalki, el lugar donde podría comenzar la próxima gran crisis de Europa. Hook cinematográfico. ¿Qué pasaría si una franja de tierra de apenas 65 kilómetros pudiera decidir el futuro de Europa? ¿Qué ocurriría si una sola carretera se convirtiera en la línea que separa la paz de una posible confrontación militar? ¿Y si mañana esa conexión desapareciera? ¿Podrían millones de personas quedar aisladas del resto del continente? La mayoría de las personas jamás ha escuchado hablar del corredor de Suwalki. No aparece en películas, no suele ocupar titulares, y muchos ni siquiera podrían encontrarlo en un mapa. Sin embargo, estrategas militares, generales y líderes políticos llevan años observando este lugar con preocupación, porque aquí, en esta estrecha franja de tierra entre Polonia y Lituania, se encuentra una de las zonas más sensibles del planeta, un lugar donde la geografía, la historia y la política internacional convergen, un lugar donde un error de cálculo podría tener consecuencias impredecibles. Bienvenidos al corredor de Suwalki, el punto donde Rusia y la OTAN observan cada movimiento del otro, y donde algunos analistas creen que podría comenzar la próxima gran crisis europea. Montaje inicial. Imágenes satelitales de Europa. Mapas militares. Convoys avanzando por carreteras cubiertas de nieve. Soldados entrenando en bosques del este europeo. Aviones de combate cruzando el cielo. Y en medio de todo ello, una estrecha línea de apenas 65 kilómetros. Pequeña en tamaño, gigantesca en importancia. Mientras millones de europeos continúan con su vida cotidiana, esta región permanece bajo constante vigilancia. Porque aquí no solo se cruzan fronteras, aquí se cruzan intereses estratégicos, ambiciones nacionales y décadas de rivalidad geopolítica. Capítulo 1. El lugar más importante que nadie conoce. Si observamos un mapa de Europa, veremos algo curioso. Entre Polonia y Lituania existe una estrecha conexión terrestre. A primera vista parece una frontera más, pero cuando ampliamos el mapa, aparece una realidad completamente diferente. Al oeste se encuentra Kaliningrado, un territorio ruso separado del resto de Rusia. Al este se encuentra Bielorrusia, uno de los aliados más cercanos de Moscú, y entre ambos aparece el corredor de Suwalki, un pequeño espacio que impide que estos dos territorios queden conectados directamente, y precisamente por eso su importancia es enorme, porque para la OTAN representa la única conexión terrestre con los estados bálticos, y para Rusia representa una barrera geográfica que limita su acceso estratégico. La pregunta es sencilla: ¿quién controla realmente este corredor? Y la respuesta podría definir el equilibrio militar de toda la región. Capítulo 2. La herencia de la historia. Para comprender por qué este lugar es tan importante debemos viajar atrás en el tiempo. Mucho antes de que existiera la OTAN, mucho antes de la Guerra Fría, mucho antes incluso de la Unión Soviética, Europa Oriental era una región marcada por cambios constantes de fronteras. Imperios surgían, imperios desaparecían, y millones de personas quedaban atrapadas entre ellos. Durante siglos, estas tierras fueron escenario de guerras, invasiones y disputas territoriales. Cada conflicto dejaba nuevas fronteras, y cada frontera generaba nuevas tensiones. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mapa volvió a cambiar. La Unión Soviética emergió como una superpotencia, y Kaliningrado quedó bajo control soviético. Durante décadas esto no representó un problema, porque tanto Kaliningrado como los países vecinos formaban parte del mismo bloque político. Pero todo cambió con el colapso de la Unión Soviética, y el mundo entró en una nueva era. Continuará. Capítulo 3. Kaliningrado. El bastión militar de Rusia. Para entender por qué Rusia presta tanta atención corredor de Suwalki, primero debemos observar Kaliningrado. A simple vista, parece una región más del mapa europeo, pero en realidad es uno de los territorios más estratégicos de Rusia. Kaliningrado se encuentra separado del territorio principal ruso. Está rodeado por miembros de la OTAN, Polonia al sur, Lituania al norte y al este, y el mar Báltico al oeste. Desde una perspectiva militar, esta situación genera tanto ventajas como desafíos. Por un lado, Kaliningrado permite a Rusia mantener una presencia militar avanzada en el corazón de Europa. Por otro lado, en caso de crisis,
el territorio podría quedar aislado rápidamente. Y precisamente aquí aparece nuevamente el corredor de Suwalki, porque para Moscú, esta estrecha franja representa la separación física entre Kaliningrado y Bielorrusia, dos territorios estratégicamente importantes, dos piezas fundamentales dentro del tablero geopolítico europeo. El arsenal de Kaliningrado. Durante años, Rusia ha fortalecido significativamente sus capacidades militares en Kaliningrado, bases aéreas, sistemas avanzados de defensa antiaérea, instalaciones navales y unidades militares preparadas para responder rápidamente a cualquier amenaza. Muchos analistas consideran que Kaliningrado funciona como una fortaleza militar avanzada, un puesto de vigilancia desde el cual Rusia puede monitorear gran parte del mar Báltico y también proteger sus intereses estratégicos en la región. Por esta razón, cualquier cambio en el equilibrio militar del área es observado cuidadosamente tanto por Moscú como por la OTAN. Capítulo 4. Bielorrusia, el aliado más cercano. Si Kaliningrado representa la posición avanzada de Rusia en Europa, Bielorrusia representa uno de sus socios estratégicos más importantes. Las relaciones entre ambos países son profundas. Comparten cooperación económica, cooperación militar y una visión estratégica similar en muchos asuntos regionales. Por ello, Bielorrusia ocupa un papel fundamental dentro de los cálculos geopolíticos relacionados con el corredor de Suwalki. Desde la perspectiva rusa, la cercanía entre Bielorrusia y Kaliningrado tiene una enorme importancia estratégica, y desde la perspectiva de la OTAN, cualquier movimiento militar cerca de esta zona es seguido con extrema atención. El papel del liderazgo bielorruso. El gobierno de Bielorrusia ha mantenido durante años una estrecha cooperación con Moscú. Esta relación ha permitido realizar ejercicios militares conjuntos, intercambios estratégicos y coordinación en materia de seguridad. Para muchos observadores internacionales, Bielorrusia actúa como un elemento clave dentro del equilibrio de poder en Europa Oriental, no porque posee el mismo peso militar que Rusia, sino porque su ubicación geográfica la convierte en un actor extremadamente importante. Un país situado entre Rusia y varios miembros de la OTAN. Un país cuya posición influir significativamente en la seguridad regional. Una región bajo vigilancia permanente. Hoy en día, tanto Rusia como la OTAN observan constantemente esta zona. Satélites, sistemas de vigilancia, ejercicios militares y operaciones de entrenamiento forman parte de la realidad cotidiana de la región. La razón es sencilla. Nadie quiere ser tomado por sorpresa, y todos comprenden que el corredor de Suwalki representa mucho más que una simple frontera. Representa una línea estratégica, donde se encuentran dos visiones diferentes de seguridad, dos alianzas militares y algunos de los intereses geopolíticos más importantes del continente europeo. Por ahora, la región permanece en calma, pero su importancia continúa creciendo año tras año. Y mientras el equilibrio de poder siga cambiando en Europa, el mundo continuará observando atentamente este pequeño corredor de apenas 65 kilómetros. Capítulo 5. La historia humana detrás del corredor. Cuando los expertos hablan del corredor de Suwalki, suelen mencionar mapas, estrategias militares y alianzas internacionales, pero rara vez hablan de las personas que viven allí. Miles de familias habitan esta región, agricultores que trabajan la tierra, comerciantes que cruzan la frontera diariamente, niños que asisten a escuelas sin imaginar que viven en uno de los lugares más estratégicos del planeta. Para ellos, el corredor de Suwalki no es un punto rojo en un mapa militar, es su hogar, es donde crecieron, es donde construyeron sus vidas. Sin embargo, cada vez que aumentan las tensiones entre Rusia y la OTAN, estas familias sienten la incertidumbre, porque saben que si alguna vez ocurre una crisis, ellos estarían en la primera línea. Una frontera tranquila con un pasado inquietante. Durante la mayor parte del año, la región parece completamente normal. Los campos permanecen verdes, las carreteras están tranquilas, las pequeñas ciudades continúan con su rutina. Pero bajo esa apariencia de tranquilidad, existe una preocupación constante. Los habitantes saben que viven en una zona observada por gobiernos, generales y estrategas de todo el mundo, y aunque desean paz, entienden que su ubicación geográfica los ha colocado en el centro de una competencia geopolítica mucho más grande que ellos. Capítulo 6. Los riesgos del futuro. La pregunta que muchos analistas se hacen es simple. ¿Qué podría ocurrir en los próximos años? Nadie puede predecir el futuro, pero existen varios escenarios que preocupan a los expertos. El primero
es el aumento continuo de las tensiones militares. A medida que Rusia y la OTAN fortalecen sus capacidades defensivas, también aumenta el riesgo de errores de cálculo. Un incidente inesperado, una interpretación equivocada o una crisis regional podría provocar una situación extremadamente delicada. El segundo escenario es la creciente militarización de Europa Oriental. Más tropas, más ejercicios militares, más sistemas de defensa. Todo ello incrementa la importancia estratégica del corredor de Suwałki. El equilibrio de poder. La historia demuestra que las regiones estratégicas suelen convertirse en puntos críticos durante los períodos de tensión internacional, y Suwałki reúne todos los elementos necesarios para atraer la atención mundial. Una ubicación clave, intereses militares, alianzas internacionales, y una geografía que limita las opciones de todos los actores involucrados. Por esta razón, cada movimiento realizado en esta región es observado cuidadosamente, porque cualquier cambio puede afectar el equilibrio de poder en Europa. Capítulo 7. El corredor que podría cambiar Europa. A simple vista, 65 kilómetros parecen insignificantes, pero la historia nos enseña que algunos de los acontecimientos más importantes del mundo comenzaron en lugares pequeños. Hoy, el corredor de Suwałki continúa siendo una estrecha franja de tierra entre Polonia y Lituania. Un lugar tranquilo para quienes viven allí, pero un lugar extremadamente importante para quienes analizan la seguridad internacional, porque en este corredor convergen los intereses de Rusia, los intereses de la OTAN y el futuro de la seguridad europea. Conclusión: el corredor de Suwałki es mucho más que una frontera. Es un símbolo de cómo la geografía puede influir en la política mundial. Es un recordatorio de que incluso los lugares más pequeños pueden tener una importancia gigantesca. Y es una muestra de cómo la historia, la estrategia y la diplomacia continúan moldeando el mundo moderno. Por ahora, la región permanece en paz. Los campos siguen verdes, las carreteras siguen abiertas, y las familias continúan con sus vidas. Pero mientras las grandes potencias sigan observándose mutuamente con desconfianza, este pequeño corredor seguirá siendo uno de los puntos más vigilados del planeta, porque a veces, el destino de continentes enteros puede depender de apenas 65 kilómetros de tierra.